Buenas tardes. El tema que vamos a hablar hoy es el del registro nacional. Vamos a probar cómo nos va con los videos. Eh, Dentro del tema del registro nacional vamos a empezar un poquito con la historia del registro como tal. La historia del registro nacional inicia con el Código General de la República de Costa Rica, que es de 1841, y ahí se establece el primer registro en el que se van a inscribir las transacciones patrimoniales que se otorgan ante un notario público. Luego tenemos que en 1861 se dicta la Ley Hipotecaria de España, que ahí es donde se empiezan a conocer o a enunciar por primera vez los principios y se le otorga al registro del país una estructura organizativa de oficina pública. En 1865 la Ley Hipotecaria de Costa Rica implementó un procedimiento para el registro de bienes inmuebles y de las hipotecas basado en los principios registrales, que luego vamos a hablar un poquito de esto, y se crea el registro como institución. Esto sucede en 1867. Con el Código Civil de 1888 se deroga y se sustituye la ley hipotecaria y se incorporan disposiciones ya específicas relacionadas con el registro público, conformado en ese momento por el registro de la propiedad, que sería lo que es bienes inmuebles, el registro de hipotecas y el registro de personas, ¿verdad? Con la ley sobre inscripción de documentos en el registro público, que aún está en vigencia, de 1967, se determinan aspectos generales para el acto de registro y se regulan los principios registrales. Luego tenemos que en 1975, un muy buen año por cierto, se dicta la ley de creación del registro nacional y se unifican todos los registros existentes hasta ese momento como órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz. Tenemos que tener en cuenta que la materia registral nace para bienes tangibles como para bienes intangibles, como ya lo hemos hablado un poco en clase, y lo encontramos regulado en el artículo 45 y 47 de la Constitución Política y el 459 del Código Civil, entre otros, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el acto de registro proporciona seguridad, publicidad y fe pública registral respecto de los bienes que se inscriben en ese registro, ¿verdad? Y lo que se busca es generar publicidad hacia terceros. Ok, vamos a continuar hablando un poco de los fines del registro. Creo que hemos hablado bastante en forma indirecta ya en las clases anteriores, pero el fin principal del registro son dos los fines principales del registro. Uno es dar publicidad completa y exacta de los derechos reales y el otro es dar seguridad jurídica con respecto a los bienes inscritos. El tema de la publicidad registral es un tema que luego van a tocar en los cursos de derecho registral, ¿verdad? O en los cursos de derecho notarial. Pero la publicidad registral, de conformidad con el artículo 66 del reglamento del registro público, tiene tres elementos, perdón, y esto es los tomos, que es donde se guardaba la información originalmente, el microfilm, que también lo hemos conversado en clase, pero es la microfilmación de la información original que constaba en los tomos, y las bases de datos del registro, ¿verdad? Y este artículo dice que tiene que haber concordancia entre esas tres fuentes que conforman la publicidad registral. La publicidad registral está ahí para que terceros puedan consultar, ¿verdad?, quién es el titular de los bienes inscritos y cuáles atributos jurídicos sustentan sobre dichos bienes, ¿verdad? A través de esa información
que se le brinda al público de la publicidad registral, entonces se logra la seguridad jurídica, porque digamos los usuarios de los servicios registrales pueden tomar decisiones informadas con respecto a esos bienes. Por ejemplo, si la persona que me está vendiendo el bien verdaderamente es el titular de los derechos, o si ese vehículo o esa propiedad que estoy comprando tiene otros gravámenes que podrían afectar la titularidad que yo voy a ejercer sobre dicho bien. También se habla de que a través de estas dos funciones se fomenta el crédito territorial y también se logra dar movilización a las propiedades inmobiliarias y a los bienes muebles. Y pues también podemos incluir los activos intangibles, que vendrían a ser los bienes muebles incorporales, como la propiedad intelectual, entre lo que incluimos patentes, marcas y derechos de autor. Vamos a conversar un poquito de las generalidades normativas del registro público, ¿verdad? Habíamos indicado que se creó con la ley de creación del Registro Nacional de 1975, un excelente año por supuesto, ¿verdad? Y vamos a referirnos brevemente a unos pocos artículos de esta ley. En el artículo 1 de esta ley encontramos los fines específicos del Registro Nacional, que sería unificar criterios en materia de registro, coordinar las funciones del registro como tal, facilitar los trámites a los usuarios que pues a como era antes la situación en el registro actualmente es 100% pro usuario, ¿verdad? Y agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción. Esto se ha logrado principalmente a través de la inversión en tecnología y de tener medios tecnológicos que nos permiten, que le permite al registro tener un seguimiento adecuado sobre todos los movimientos de los actos registrales. En el artículo 2 podemos ver cuáles entes forman el registro nacional, y aquí tenemos el registro inmobiliario, que está conformado por el de propiedad inmueble, por el de hipotecas, ahí se incluyen también las cédulas hipotecarias, la propiedad en condominio, todas las concesiones marítimo-terrestres. Tenemos el registro de personas jurídicas, en el que está el registro mercantil, el de personas, el de asociaciones civiles y el de medios de difusión y agencias de publicidad, que me comentaba una amiga muy estimada que lo anduvo buscando por todas partes del registro y que no lo logró encontrar, por aquello de que alguien que esté viendo el video y si conozca dónde esté, pues que nos oriente un poco sobre ese tema, ¿verdad? También las asociaciones deportivas. El registro de bienes muebles, que es donde trabajo yo, que tenemos actualmente vehículos automotores, aeronaves, buques y el sistema de garantía mobiliaria. Y recordar que muy pronto pues vamos a estar inscribiendo en el registro de bienes muebles los satélites, ¿verdad? Ya está aprobada la ley al respecto. En el registro de propiedad intelectual está dividido en dos registros, en el registro de propiedad industrial y el registro de derechos de autor y conexos. En el registro de propiedad intelectual, en el registro de propiedad industrial, encontramos patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas, los nombres comerciales, las marcas de ganado y otros signos distintivos. También se incluyen las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y circuitos y trazados de circuitos integrados. Aquí tengo repetido lo de marcas de ganado, ¿verdad? Voy a aprovechar y lo corrijo. Y en el registro de derechos de autor, todos los derechos de autor que ya hemos comentado en clase y los derechos conexos. Y por último tenemos el Instituto Geográfico Nacional. Vamos a conversar un par de artículos más, que es el 3 de la Ley de Creación del Registro Nacional y el 6 de la Ley de Creación del Registro Nacional. El 3 habla de las funciones de la Junta Administrativa y el 6 habla de las funciones del director general. El director general por lo general es el superior jerárquico y es el que ejerce como funciones de coordinación y de dirección con todos los otros registros, ¿verdad? Forma parte de la Junta
administrativa del registro tiene voz pero carece de voto y es el que propone proyectos para que lo apruebe la Junta Administrativa, ¿verdad? Dentro de sus funciones está unificar los criterios de calificación y dictar las medidas de carácter general dentro de los distintos registros. Y pues un tema muy importante es que tiene prohibido interferir en los asuntos que tiene que resolver cada uno de los registros. El director general dicta las medidas generales y cada registro tiene pues independencia de acatarlas o no. La costumbre ha sido que cada registro, por lo general, siempre trata de acatar las directrices o los nortes que fija el director general. La Junta Administrativa está conformada por distintos representantes y busca dictar las medidas de organización y funcionamiento de cada uno de los registros, tratando de conservar sus bienes y velando por el mejor funcionamiento del registro, ¿verdad? Hay un par de temas muy importantes que tenemos que dejar claros, que son los registros de efectos constitutivos y los registros de efectos declarativos. En el caso de los registros de efectos constitutivos, los derechos reales empiezan a surtir, nacen a la vida jurídica más bien a partir del momento de su inscripción en el registro. En este caso podemos citar varios ejemplos: la inscripción de una prenda en el registro de bienes muebles, la inscripción de una hipoteca en el registro de bienes inmuebles, la inscripción de una marca en el registro de marcas de propiedad intelectual. Todos son ejemplos de registros con efectos constitutivos o de actos con efectos constitutivos en su respectivo registro. Otro, por ejemplo, es la constitución, la inscripción de una persona jurídica, sea una sociedad anónima, sea una asociación. Esta persona no nace a la vida jurídica como tal a partir de que se hace la escritura o se toma el acuerdo en asamblea o se constituyen los estatutos, sino a partir de que se inscribe en el registro. La diferencia con los registros de efectos declarativos es que en estos casos los actos o los derechos reales nacen previamente y se inscriben en el registro para lograr que surtan efectos plenos, como lo dice el 12 y 7 del Código Civil. Y en este caso sería, por ejemplo, la adquisición del derecho de propiedad, que bajo el sistema costarricense del nudo consenso nace con el acuerdo de cosa en cosa y precio entre vendedor y comprador, y se presenta al registro para que surta efectos plenos, en este caso la oponibilidad ante terceros. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos ver algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos los distintos registros: el de bienes inmuebles, el de muebles, el de personas jurídicas, y aquí tenemos el objeto de cada registro, ¿verdad? Por ejemplo, la propiedad inmueble, por ejemplo, las prendas, por ejemplo, las asociaciones, las marcas, las patentes. Y aquí tenemos algunos ejemplos del sistema de registro. Por ejemplo, en el sistema de bienes inmuebles, por lo general, todos los actos son declarativos y hay algunos constitutivos, como los que ya mencioné, como la inscripción de hipoteca y la inscripción de una afectación de patrimonio familiar, que en este caso estos serían constitutivos. En el registro de bienes muebles, mayoritariamente declarativo, con la excepción de la constitución de prenda, que sería constitutivo. En el registro de personas jurídicas, mayoritariamente constitutivo, los actos que se inscriben. En el registro de propiedad intelectual tenemos pues una particularidad, que por ejemplo la inscripción de marcas es constitutivo, pero la inscripción de un derecho de autor no, porque desde la legislación internacional, incluso la legislación nacional, establece que el derecho de autor pertenece al autor desde el momento de la creación. Entonces se lleva al registro nacional para declararlo, no para constituirlo.
Bueno, de esta forma terminamos el tema de derecho registral. Unos breves comentarios para complementar lo que consta en el material y lo que ya hemos hablado en las clases presenciales, ¿verdad? Espero que les pueda servir de complemento a la información del curso. Y pues ahí me disculpan todas las impericias técnicas, ¿verdad? Esta es la primera vez que desarrollamos un material o que desarrollo un material de esta forma, ¿verdad? Espero sus comentarios, de ahí se pueden desahogar con el profesor y hacer todas las críticas y los comentarios, todos van a ser bienvenidos. Y pues espero los trabajos que tenemos pendientes de la práctica de derecho registral. Que esté muy bien.